Hola a todos amigos, hoy tenemos un invitado poco frecuente. Hoy está con nosotros Leon Weinstein, escritor estadounidense, politólogo, periodista y director. Vamos a hablar tanto de acontecimientos de hace mucho tiempo como de los eventos actuales porque hay mucho que discutir. Hola León. Buenas tardes. Y esto es lo que pasó entre ayer y hoy. Ya está ocurriendo tanto que parece que todo esto sucedió mucho antes, en el 99. Bueno, quiero hablar con usted. ¿Sabe? Usted fue testigo de la época de Sobchak. Esto sabe, como muchos dicen hoy en día, que ese, por así decirlo, ese esquema, ese algoritmo de poder que vemos hoy, fue construido de hecho en San Petersburgo y era como un pequeño campo de pruebas de lo que luego se extendió a toda la Federación Rusa. Y entiendo que usted sabe mucho sobre estas personas y siempre digo que hasta que no hagas una auditoría nunca entenderás cómo seguir adelante. Hasta que no hagamos una auditoría de cómo fue todo esto, sí, de cómo pudo pasar que una persona así llegara al poder, me parece que será difícil entender cómo, ya sabe, cómo se originó y cómo acabar con él, como se dice. Pues en 1997 la Fiscalía comenzó una investigación de corrupción en la administración de Petersburgo. Existe, León, una mitología así, que dicen que Sobchak era una persona honesta y limpia, y que Putin, o sea, llegó como un malvado agente de la KGB y lo engañó. Bueno, por lo que parece, yo entiendo que ambos eran agentes de la KGB y de hecho trabajaban juntos en el mismo equipo. Entonces, en 1997, la investigación relacionaba la acusación sobre la actividad de la empresa constructora Renacimiento con varias decisiones de la administración de la ciudad. Pero, en general, Yuri Shutov escribió que ninguna empresa en la ciudad podía abrirse sin el permiso de Putin y un soborno para él. ¿Es cierto eso? Sabe, a veces por alguna razón se congela, pero en general entendí la pregunta e intentaré responderla. Me encontré en Leningrado, en ese entonces todavía era Leningrado, en el año 89, donde está con su esposa. Sí, ustedes también tienen algún problema. No, yo los escucho, todo está bien conmigo. Ok. Entonces, terminé en el año 89, donde a través de mi esposa conocí a los Sobchak, recalco, a los Sobchak, porque tanto a Liuda como a Anatoly, o sea, yo lo llamaba Anatoly Alexandrovich, pero digamos, él a mí teníamos una relación bastante cálida y amistosa. Ellos venían a visitarnos a Los Ángeles junto con Liuda. Luego recuerdo que enviaba maletas con muesli para su hija, o sea, para Ksiusha. A Ksiusha la llevaban a nuestra casa en Repino, teníamos una dacha ahí para que jugara con nuestra hija menor. Bueno, ella era la líder, era un año mayor que nuestra Cristina, pero en ese tiempo jugaban y se hicieron amigas. Así que, por un lado, la relación era amistosa, pero por otro lado, Anatoly Alexandrovich estaba interesado en su salida hacia Occidente. Bueno, yo como persona que en general vivió muchos años me fui en el 73, en 1973, y en general participé en algunos movimientos y acciones políticas, tanto en Israel como en Estados Unidos, en los Estados Unidos de América, y creo que fui el primer emigrante así que regresó de vuelta, con cierto conocimiento de esa sociedad que existía en esos tiempos y que existía en Occidente, por así decirlo. Por eso, sí, por eso muchos, tanto en Moscú como en San Petersburgo, intentaban, por así decirlo, sacarme algún conocimiento de ese mundo, y yo con gusto, por así decirlo, lo compartía con ellos, y de esa manera conocí a muchas personas muy interesantes, empezando desde, bueno, no sé, varios dirigentes de Moscú, de toda Rusia y también de San Petersburgo. Entonces, en algún momento yo iba a San Petersburgo, ahí estaba mi suegra, y por eso íbamos para allá. Yo siempre le llamaba a Anatoly Alexandrovich y él decía, pasa, pasa, quiero presentarte a una nueva persona allá. No entendí muy bien a quién. Entonces llegué al Lensovet, como se llamaba en ese tiempo, y bueno, él estaba en todos los pasillos, me ve, se acerca, me da la mano y dice, mira, te presento, tengo un nuevo asistente, un nuevo ayudante. Le digo, ¿qué pasó con el anterior? Bueno, te lo contaré después. Era un tal Yuri Shutov que después escribió un montón de libros, incluso sobre mí, y estuvo en la cárcel. No tenía nada que hacer, así que escribía. Luego se disculpó. Bueno, es cierto, pero no importa. Pero al menos tengo, bueno, un libro sobre mí. El libro de Shutov se llamaba El corazón de Sobchak.
y luego la segunda sobchaqueada. Pues tanto en la primera como en la segunda tengo un capítulo, o sea, en ambas me dedicaron un capítulo. Entonces dice, miren, les presento, en lugar de Yura ahora tenemos a una nueva persona, Volodia. Volodia, ven acá, este es Volodia, este es León, conózcanse. Le di la mano, era Vladimir Vladimirovich Putin. Y Sobchak dice, me gustaría que trabajaran juntos, había algunos proyectos planeados. Querían invitarme como presidente del Fondo de Restauración de San Petersburgo y entonces vas a trabajar con Volodia, habla con él. Hablé unos 15 minutos con Volodia, quien por cierto no me miraba a los ojos. Yo lo miraba al menos una cabeza por encima de él. Entonces él miraba hacia mi hombro izquierdo y usaba muletillas, así eran sus habilidades. Eso existe. Bueno, digamos, se estudia en todas las diferentes, digamos, escuelas de reconocimiento. Bueno, programación neurolingüística se llama PNL. Y yo claramente al nivel, digamos, de la segunda o tercera lección y su servidor lo enseñaba. Por eso me resultó muy divertido ver eso. Bueno, hablamos con él, me explicó a quién había que pagar. Yo le dije que no le iba a pagar a nadie. Por eso él se sorprendió mucho por esta circunstancia, porque pensó que Putin, porque Sobchak precisamente por eso me estaba llevando con él, para que él me explicara a quién había que pagar. Me di la vuelta, fui con Sobchak, abrí la puerta de la oficina, como se dice, de una patada, tenía permitido hacerlo. Entré y le dije, Anatoly Alexandrovich, ese que conocimos, él es de la KGB. Sobchak dice, sí, ya lo sé. Yo le digo, un momento, él es de la KGB. Él dice, bueno, Leonchik, él dijo Leonchik, mira, hay agentes de la KGB malos y hay buenos. Yo le digo, desde mi punto de vista no hay agentes buenos de la KGB. O sea, pueden ser buenos, pero para eso tienen que irse al otro mundo. Exactamente. Eso es. Bueno, entonces eso fue más o menos el comienzo de nuestra separación, porque cuando descubrí que Vladimir Vladimirovich, o como lo llamaban a sus espaldas, la lanita lo llamaban así en el Consejo Lenin, él siempre decía, ¿por qué están perdiendo el tiempo aquí con tonterías? Hay que hacer lana, lanita. Eso es. Entonces, bueno, digamos que no causó mucha impresión. Probablemente causó la impresión de ser un agente de la KGB bastante promedio. Y luego, en realidad, digamos, cuando Sobchak lo ascendió de asistente adjunto, que es un nivel completamente diferente, y lo puso a cargo de las actividades externas. O sea, bueno, hay programas en teoría, programas sobre dinero, programas de construcción, ahí relacionados con empresas occidentales. Eso, por así decirlo, ya me interesó de dónde, entonces salió él así. Y de hecho encontré de dónde. Bueno, la KGB, entiendes, ¿verdad? Había un jefe de quinta dirección de la KGB de la Unión Soviética llamado Babkov, el general Babkov. Luego se convirtió, durante algún tiempo fue subdirector, creo, de la KGB general. Entonces, siendo jefe del quinto departamento, él ideó un programa, no recuerdo cómo lo llamaba, pero la esencia era súper. Como que unir en la KGB a los burócratas y a los bandidos. Y como que, por así decirlo, no sé si coincidió que Putin empezó a hacer lo mismo, o si fue algo que vino de arriba, o si fue otra cosa. Pero en cualquier caso, por así decirlo, pues lo hicieron de manera muy, muy exitosa. Es decir, la KGB se encargaba a su manera y los bandidos usaban sus propios métodos. Y los funcionarios, por miedo a todo esto, hacían todo lo que les decían que hicieran, porque ya sea de manera oficial o no oficial, ellos, para eso, por supuesto, se necesitaba el permiso del alcalde. Y cuando 3 personas, a saber, Putin, Sobchak y creo Chusovsky, el apellido era Chusovsky, jefe de la KGB de la región de Leningrado, se convirtieron en copropietarios del aeropuerto de Lomonosov, se hizo evidente que, bueno, por supuesto, Anatoly Alexandrovich participa en esto de la manera más directa. Bueno, y luego cuando me contaron que si quieres abrir un casino en Peter tienes que entregar de 50 a 100 mil dólares en efectivo a Putin. Y Sobchak luego lleva ese dinero, es decir, esos billetes de 100 dólares al banco francés, a la sucursal en Peter. Entonces, en general, bueno, se volvió desagradable, digamos. Sí, y ahí terminé mi relación con Peter. Aunque, como se dice, en la casa de mi suegra se decidía cómo renombrar Leningrado. ¿Leningrado con qué nombre? Entonces, todos votaron por Petersburgo, excepto yo. Yo voté por Petrogrado porque me parecía que era mejor llamarlo de manera rusa, pedir que se diga en ruso.
No, o sea, no querían Petrogrado porque eso es Lenin, digamos, comunista, y querían Petersburgo. Bueno, está bien. León, hay un video así, estoy segura de que lo has visto, donde están en una parrillada, Sobchak con su esposa, Putin con su esposa y algunos de sus aduladores. Y lo he visto muchas veces, luego juegan tenis de mesa, ahí lo he visto muchas veces y me sorprendió la vibra de ese video. Ellos estaban absolutamente, daban la impresión de que era como una reunión de mafiosos. No se trata solo de que llevaban ropa deportiva, que era típica de esa época, como un Adidas falso, sino de cómo se comportaban. Sobchak estaba sentado, recostado en la silla principal, como si fuera un jefe mafioso, dándoles algunas instrucciones, hablaba condescendientemente, entre dientes. Putin le respondía más o menos en el mismo tono. Se comunicaban entre ellos, pero daba la impresión de que era como una guarida de ladrones. Y cuando dijiste que Babkov, él logró, por así decirlo, fusionar a los funcionarios con los bandidos en San Petersburgo, me parece que lo logró, porque esto era, repito, más parecido a una reunión de bandidos que a una parrillada de profesores universitarios, por ejemplo. O sea, ellos, ¿cómo crees tú visualmente, cómo se comportaban, en qué se ocupaban por las noches, con qué frecuencia? Bueno, porque en los restaurantes de Prigozhin. Tengo entendido que empezaron a reunirse un poco después, cuando él ya empezó a dirigir el FSB, o de todos modos ya llevaban esa vida nocturna en ese entonces. Bueno, ya sabe, eso que usted cuenta sobre esa reunión. Sí, Sobchak actuaba todo el tiempo, él actuaba en la película, bueno, nosotros veíamos Sobchak, su película, él era lo que se llama un fanático. Si no conoce esa expresión, o sea, él es un fanático extremo. Pero recuerdo que estábamos sentados en un restaurante en Los Ángeles, incluso recuerdo el restaurante y el lugar, y de repente él me agarra de la mano y dice, en la segunda mesa a la izquierda está Gregory Peck. Le digo, Gregory Peck, ¿sí? Él vive aquí cerca. Gregory Peck, preséntamelo. Le digo, no lo conozco, preséntame tú a él. Me levanto, voy a esa mesa y digo, vengan, por el amor de Dios, el alcalde de la ciudad de Leningrado, que por... Bueno, así es la cosa. Díganme, si fuera otra persona me habrían mandado yo así. Así, qué interesante, aquí se levantó, se encontraron, aquí está Gregory Peck. O por ejemplo, Liuda contaba, bueno, eso, ¿cómo se llama? Lyudmila Narusova, ¿verdad? Ella contaba que cuando entonces, ¿quién? Romy Schneider, no recuerdo quién, besó a Sobchak, él dijo, bueno, no me toquen. Romy me besó, no me toquen. Voy a ir a reunirme con ella. Y tú, Liuda, no vayas allá, quiero estar con ella solo, qué gracioso. Así que no, él no estaba ni en la mafia ni eso. Él jugaba a ser mafioso para gran desgracia, ni siquiera era el primero en ese equipo. O sea, cuando él realmente hizo el movimiento, el impulso de Putin hacia la órbita de Sobchak, eso fue asunto de la KGB. Ellos a través de el de 600 segundos, ¿cómo se llama? Sasha Nevzorov, sí. A través de Nevzorov se llevó a cabo una operación en la que mancharon a Shutov. Supuestamente él entregaba algo y Nevzorov y Shutov eran del mismo barrio, crecieron juntos, eran amigos cercanos y cosas así. Y por así decirlo, Nevzorov lo traicionó, tal vez siempre lo traicionó, no lo sé. Y como quien dice, la información que solo tenía Shutov de repente empezó a aparecer en manos de Nevzorov. Sobchak, por así decirlo, se enfureció, lo echó, entonces pues ahí empezó a aparecer información personal, echó a Shutov, eso me lo contó Shutov. Luego, entre las cárceles, él estuvo en la cárcel, salió de la cárcel, pues me buscó, me pidió disculpas por ese primer libro, sobre el segundo todavía no ha escrito eso. Y eso también son todo tipo de problemas. Y entonces empezó a buscar a alguien más. Y ahí apareció una persona amable, modesta, buena, el jefe del primer departamento de la universidad. O sea, bueno, un maldito del KGB, un agente torcido del KGB y cosas así. Pero de todos modos lo pusieron a él. Como a veces hay buenas personas, como alguna vez el hijo de ese, Dios mío, bueno, del cantante, Kobzon dijo, cuando le dijeron, oiga, ¿usted es de la mafia? Él respondió, sí, hay mafia buena y hay mafia mala, como diciendo, nosotros somos los buenos. Así más o menos, o sea, él encontró a un buen agente de la KGB y lo tomó como su asistente. No estuvo al frente por mucho tiempo, o sea, Putin andaba cerca, cargaba el portafolio, respiraba, sacaba la lengua, o sea, mostraba
En cuanto lo hicieron subdirector y tuvo el dinero en sus manos, el flujo de dinero, todo cambió. Él se volvió el principal. Pero Yuri Boldirev también escribió sus propias memorias en su momento. Dijo que lo convencía. Cuando estuvo en las elecciones quedó en tercer lugar. Boldirev de San Petersburgo lo convencía de darle sus votos a Sobchak. Y decía así: él va a estar viajando al extranjero y nosotros vamos a estar en el poder y ganar dinero. Como dices, Gana dinerito, sí. ¿Sabes? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. No conocía ese episodio, pero con eso él está de acuerdo. Con que Sobchak simplemente no era capaz, no estaba preparado para ningún tipo de mando y no tenía... Entonces, a veces pasa que llega una persona, un ideólogo, y a su alrededor hay un equipo, pero ahí ni siquiera había equipo, sí. ¿De dónde iba a sacar un equipo un profesor? pero sobre el equipo quería preguntar, porque según entiendo, después él se llevó a esas personas con él. Putin Chubais es una persona de esa época, de San Petersburgo. Medvedev también fue abogado de Sobchak. No sé, ahí se pueden mencionar más. Grev trabajaba con ellos en ese entonces, o sea, mucha gente trabajaba con ellos en ese tiempo. ¿Recuerda alguno de ellos, en particular a Medvedev, en esa época o no? No, a Medvedev no, pero con Chubais, claro, sí coincidimos, convivimos y lo conocía bien, sí. ¿Y qué impresión le causaba entonces Chubais, sabe? Muy buena. Incluso pensé para mí mismo, mira nada más, mientras yo no estaba y yo no estaba. Desde el 73 hasta el 89 creció, entonces una generación. Digamos, sus padres conocen a mis padres. Sí, ahí está Chubais, así que era como un solo círculo social y yo no lo conocía personalmente hasta esa edad. Pero pensé, al final de cuentas surgen de la simple intelectualidad, personas educadas y cultas, y son inteligentes y entonces solo déjanos crecer así como crecemos. Bueno, así es. Lo único que él decidió con toda razón fue que o hago feliz a todo el pueblo, como se dice, o me hago a mí mismo y a mis amigos muy ricos. Y naturalmente eligió lo segundo, como lo hacen el 99.9% de los habitantes de la Tierra. La única persona que conozco que eligió de otra manera, bueno, fue el presidente de ese mismo, bueno, PU. Con China, ¿cómo se llama? ¿No lo llaman así? ¿Cómo se llama la isla? O mejor dicho, la ciudad. ¿Singapur? Singapur, claro. Hoy algo me pasa con mi memoria, suele pasar. Singapur, ahí está, simplemente lo dijo en voz alta. En algún momento le preguntaron cómo lo logró y él dijo eso, yo solo lo cité. Dijo, tenía una elección, o hacer que una docena de mis amigos se volvieran increíblemente ricos, o hacer que se viviera bien en la isla. Y decidí que elegiría que en la isla se viviera bien, que en la isla y en la ciudad se viviera bien. Y aquí naturalmente la persona, una vez más, porque 99 de cada 100 eligen esto, eligió que estuviera bien para él y sus amigos. Bueno, exactamente. ¿Cómo cree usted, si volvemos a nuestros días, sí, por qué Chubais en 4 años y medio no dijo ni una palabra sobre la guerra, no dijo absolutamente nada, aunque le quitaron todo? Y hasta donde entiendo, ahora hay un juicio en ausencia en Rusia. Eso es. Porque él hace muchos años que no hablo con ninguno de ellos. Ellos, después de que hablé con ellos, pasaron por el crisol de Moscú, el crisol del poder, el crisol de dinero loco. Por así decirlo, muy pocos logran soportar eso, ¿verdad? Pero es muy posible que él piense que hay vida después de Putin y por eso intenta asegurarse esa vida para sí mismo o para alguien más, quien sea. ¿Tiene hijos? No sé, probablemente tiene hijos. ¿Tiene hijos desde el primer año? Bueno, no importa, uno puede amar a los hijos incluso del primer matrimonio. Hay casos así, son raros, pero existen. ¿Qué importa de qué matrimonio sean? Son niños después de todo. León, mire, porque todavía hay muchos testimonios que ahora ya están prácticamente enterrados y mientras nadie los recuerda. Aquí está el ex investigador de casos especialmente importantes, Andrei Sikov, así se llama. Él contaba cómo sucedía todo esto con ellos. Él decía que en San Petersburgo existía una corporación constructora llamada Trest 20. Fue privatizada en los años 90 y era privada, no estatal. Sin embargo, el 80% del dinero estatal destinado a la ciudad iba precisamente a esta organización. Y las transferencias de fondos presupuestarios a su cuenta ocurrían constantemente durante muchos meses.
Y entonces, en el año 93, a las cuentas de la corporación se transfirieron 5,5 millones de dólares. Para esa época era muchísimo dinero, muchísimo. No son los millones de hoy en día. Así es. Y en el año 99, por este hecho, ya entonces se abrió un caso que llamaron el caso Putina. El caso, por así decirlo, número 144.128, porque Putina en ese entonces era la subalterna de Sobchak. Así es. Pero ese caso, de hecho, lo cerraron de inmediato porque los herederos empezaron a presionar y amenazar. De verdad empezaron a presionar a los investigadores. Y ese dinero, lo curioso, ¿y a dónde fue a parar? O sea, Putina ya en ese entonces era una luchadora muy lista. El caso penal se abrió en junio de 1999, así es. La agente Pora lo cerró el 31 de agosto del año 2000. Putin aún no era presidenta y el dinero venía de ese 20º o 30º fideicomiso. En España hay un lugar llamado Alicante Torrevieja, sí, y la corporación del 20º fideicomiso se dedicaba a construir allí un pequeño conjunto de casas, unas 30 casitas, y entre esas casitas se estaba construyendo la casa de Sobchak y la casa de Putina. O sea, ya en ese entonces, ahí mismo, recuerdan, contaban que, Dios mío, ella quería trabajar de taxista. Ella era muy pobre cuando llegó Sobchak. Ella empezó a ganar dinero bastante rápido cuando la despidieron de la KGB. Yo creo que solo lo despidieron formalmente. Y bastante rápido se volvió millonaria. ¿Ves? En 1999 ya tenía una casa en España. Entonces... O en ese artículo que leíste no está escrito, o simplemente no lo dijiste, pero quien sacó a Putin de esa historia fue Yeltsin. Ajá. Primero fue Sobchak quien corrió hacia él y luego un montón de otras personas también fueron y le pidieron que lo sacara, insinuando que si Putin caía, entonces muchas otras personas también caerían. Y entonces llegó una orden oficial de no tocarlo. Entonces, después de eso, el investigador principal, no el que llevaba el caso, sino el investigador principal que lo asignó, murió en una sauna. Así está escrito, pero en realidad lo golpearon en la sauna y le prendieron fuego. Y él, por así decirlo, murió, se quemó, falleció en esa misma sauna, simplemente porque se negó a cerrar el caso cuando se lo ordenaron, se negó a cerrar ese caso. E incluso asignó al investigador más audaz que pudo encontrar. Sí, mucho dinero se iba para allá, pero ya en esos tiempos, creo que a finales de los 90, ya estaba funcionando el puerto Lomonosov, a través del cual pasaban, no diré decenas o cientos de millones, creo que cientos de millones de dinero. Drogas que pasaban por ahí, se clasificaban tranquilamente y seguían su camino, por así decirlo, digamos ellos. Desde Afganistán venía una parte, se clasificaba y se enviaba a Europa bajo la protección de la Guardia Costera rusa. Una vez recuerdo un barco, creo que era un barco francés, contratado por Interpol, que seguía la pista de un barco que transportaba drogas. Y ya no era marihuana, era algo mucho más serio. No recuerdo qué era lo que llevaban ahí. Ahí había literalmente decenas de millones de dólares. Y avisaron a Leningrado, a Peter, que ya no era Leningrado, ya era San Petersburgo, que la cosa estaba así, vamos, estamos siguiendo. Ahí dijeron, sí, está bien. Tan pronto como el barco entró en la zona de acción de la Guardia Costera rusa, se le acercaron lanchas y lo llevaron a algún lugar. El barco que venía detrás, el Interpol francés de Interpol, lo detuvieron y le permitieron entrar. Y luego, 2 días después dijeron, sí, ahí está el suyo, no hay nada ahí. Y ya no había nada. Es decir, descargaron todo y lo llevaron a algún lado, por así decirlo. Lo cambiaron de lugar. O sea, tanto Putin como Sobchak participaron en esto. Es decir, tanto Putin como Sobchak participaron, de hecho, en el tráfico de drogas. No era la primera vez, según entiendo. Sabe, vamos a decirlo así, que Putin estaba al tanto y lo hacía, bueno, eres el jefe, eres el dueño y todo eso. Sospecho mucho que la parte de Sobchak era la siguiente, y de nuevo, lo que voy a decir ahora es una confirmación indirecta, no una certeza. Pero Sobchak una vez a la semana tomaba su famoso portafolio, marrón por así decirlo. Yo tenía exactamente el mismo, nos reíamos con él porque teníamos portafolios iguales. Tomaba ese portafolio e iba a la sucursal francesa del banco, bueno, a la sucursal de San Petersburgo de un banco francés. Ahora ya no está ahí, así que no tiene sentido mencionarlo. Todo esto está en los informes de ese banco. Yo personalmente los leí, los vi, los revisé y traía exactamente $1 millón, $100 por billete. La persona que recibía el dinero, ya asustada para la 17ª vez, dijo,
¿No podrían encontrar alguna otra manera de transferir el dinero al extranjero? Ya no puedo más. Bueno, tenía miedo, naturalmente, de que lo atraparan los suyos, que lo agarraran por el cuello. ¿Y de dónde viene ese dinero? Pero al menos, bueno, según lo que él cuenta, 17 veces trajeron $1 millón cada semana, ¿verdad? O sea, sospecho mucho que Sobchak no quería saber de dónde venía todo eso. Personalmente yo habría actuado así en su lugar, digamos. Pues sí, él era muy pulcro y como que siempre andaba en las nubes. No comía por el dinero, eso está claro. Pero todo lo demás creo que todos eran sucios, sí, en el trabajo. A él le gustaba, bueno, a él le encantaba el dinero. Sin embargo, siempre lo protegía. Ese famoso caso con Alié, que siempre recuerdan cuando hablan de Putin, demuestra que de hecho en ese entonces lo protegió Sobchak. Él también, según entiendo, acudió con Avan y Avan le permitió después, bueno, le permitió, en resumen, le firmó esos permisos para, ¿cómo se llama? No es tarificación, Dios mío, bueno, en resumen, el permiso para comerciar, sí. Y de esa manera Putin evitó la cárcel y Ali resultó quedar como tonto. Bueno, y se vio obligada a huir y vivió el resto de su vida en algún lugar por ahí, en alguna cabaña, en algún lugar, no recuerdo exactamente los detalles, casi en algún pueblo, sí, ahí los últimos 2 años. Eso es todo lo que sé. Yo no participé en eso, pero algunos relatos de algunas personas se quedaron en mi memoria. Pues sí, ahí estaban todos los documentos, todo lo que mostraba que eran 20 años, porque así lo decían las leyes de aquel entonces. Pues sí, varias veces Putin, como se dice, fue salvado ahí, ya sea por sus superiores o una vez por sus amigos. Bueno, sus amigos del KGB lo salvaron ahí y todo eso, sí. Y al final, pues llegó justo a donde, como se dice, tenía que llegar. Bueno, yo también leí algunos recuerdos de Nikolai Andrushchenko, quien en ese entonces era funcionario del Consejo de Leningrado. Él dice que la oficina de Putin siempre era un desastre y un lugar por donde pasaba cualquiera. Y que según él era muy trabajador, recibía a todos. Y dice que él personalmente vio ahí tanto a Miriyashvili como a Kumarin. Para los espectadores diré, claro que ya no lo recuerdan, pero Kumarin era un ladrón de alto rango, eso es. E incluso tiene una foto donde Putin está con Kumarin, los dos sonriendo sin camisa. Sí. Bueno, a Kumarin yo también lo recuerdo en el Lensovet, sí, yo recuerdo a Kumarin. Simplemente no sabía muy bien quién era. Me mostraron a este tipo. ¿Cómo me dijeron? El director nocturno, ya sea del puerto o de Leningrado. Bueno, algo así, director nocturno del puerto, creo que así me lo dijeron. No sé, por así decirlo. Bueno, eso no me preocupaba mucho. Lo curioso es que Putin fue fotografiado con Kumarin. Ambos estaban sin camisa, ahí en esa cooperativa. Ya en ese entonces la estaban construyendo, la llamada cooperativa Lago. Y noté que él siempre tenía una especie de fijación. Le gusta convivir con hombres y tomarse fotos ahí sin camisa o incluso completamente desnudo. Eso es. No, en serio. Ustedes lo vieron varias veces con su esposa, eso es. ¿Cómo era su relación? ¿Lo recuerdan? Bueno, visualmente. No, no lo recuerdo en absoluto. No lo recuerdo en absoluto. O sea, ni siquiera estoy seguro de haber sabido qué mujer era. O sea, simplemente no lo recuerdo. ¿Qué mujer era su esposa? ¿Y qué tipo de relaciones tenía Sobchak? Bueno. En ruso, bueno, sí. Bueno, ¿recuerdas sobre Sobchak? Que ella, es decir, ella, por así decirlo, es así. Él respetaba su opinión, o sea, le interesaba su opinión porque ella era muy viva, o sea, era muy inteligente. Creo que ella no es una persona tonta en absoluto, creo, por así decirlo. Sí, ellas se hicieron amigas con mi esposa y salían juntas a hacer algunas compras. No recuerdo. Mi esposa dijo, en esos tiempos, en general, nadie tenía mucho dinero. Ellos llegaron ahí cuando vinieron por primera vez aquí. Ya era alcalde allá, o sea, era alcalde. Ellos volaron, o sea, en clase ejecutiva y les conseguimos ese hotel bueno. Pero, entonces, nadie tenía dinero para comprar regalos y había que comprar regalos. Mi esposa dice, oye, hay una tienda así, se llama 99.99 cents. Ahí puedes comprar un montón de cosas que les gustan a las chicas. Ahí adelante hay unas medias finas y cosas así. Y entonces Liuda dice, vamos. Bueno, entonces ellos, en fin, la ciudad de Los Ángeles les proporcionó una limusina así, de 100 metros.
Y entonces la limusina con banderitas llega hasta el 99 Cent Central justo frente a la fuente. El chofer dice, ¿estás seguro de que quiere que me detenga aquí? Sí, sí, aquí mismo. Entonces, ¿puedo esperarlo? Entonces él fue a buscar el cambio. Y ellos van allá y salen, llevan bolsas en las manos, muchas exactamente, bolsas enormes, 99 cent, todos las conocen, todos. Entonces, el chofer salió corriendo, abrió. Entonces, este mismo, atrás, ¿cómo se llama? Bueno, ahí donde ponen el equipaje, el chofer puso el equipaje. Y cuando llegaron al hotel, él dice, disculpe, ¿puedo cambiar unas cosas del lugar? Y entonces metió todas esas bolsas en unas maletas, cerró todo eso y dice, las maletas no hace falta entregarlas, pero no le muestren a nadie en la entrada de su hotel, que cuesta al menos $1,500 la noche. Como mínimo, no le muestren a nadie lo que llevan. Así que, así eran, qué divertidos eran. Sobchak está aquí todos los días. Veía todo esto, bueno, donde vivieron una semana. Y decía, bueno, Julia, esta es mi esposa. ¿Cuánto dinero me ahorraste hoy? A ver, muéstrame. Y entonces revisaban todas esas compras. Creo que el hotel no lo pagaron ellos, sino que lo pagó el Soviet de Leningrado, como dices. Por eso, de hecho, era un hotel caro, aunque no querían gastar mucho en regalos. Nos queda poco tiempo. Quiero hablar contigo un poco más, León, alcanzar a discutir sobre eso. Sé que estás siguiendo la situación actual en Estados Unidos y en Irán. Este acuerdo iraní que podría firmarse mañana o pasado mañana, yo pienso que, pero por ahora no conocemos su contenido. Trump estuvo en el G7, sé que habló con Zelensky y todo eso, pero él dijo que cuando se firme el acuerdo se ocupará de Ucrania. Pero el director de la CIA, Radcliffe, le dijo al presidente Trump que la inteligencia reunida y las pruebas hacen dudar de la disposición de Irán a hacer concesiones nucleares. O sea, según entiendo, no habrá, por así decirlo, ninguna reducción del programa nuclear. Con el estrecho de Hormuz parece que algo está abierto ahí, pero es difícil de entender. Unos dicen que está abierto, otros dicen que está cerrado. Hay información contradictoria. ¿Cómo evalúa usted, digamos, la campaña persa de Donald Trump en estos días? Bueno, porque no está claro si continuará o no continuará. Sí, bueno, mire, sabe, en cuanto a los hechos, no me gusta mucho especular, porque la mayoría de las personas que conozco y escucho no tienen la menor idea de lo que está pasando, pero todos fingen saberlo muy inteligentemente, y algunos ni siquiera lo fingen tan inteligentemente. Bueno, ¿a quién le ha tocado la suerte? Yo no logro encontrar esa apariencia ahí, sí. No. A mí, sí. Mire, nosotros tuvimos suerte, nos vemos inteligentes y somos guapos, pero no todos los demás tuvieron suerte, ¿verdad? Entonces, bueno, ya dejando las bromas a un lado, ¿qué sabemos? Irán estuvo al borde de crear una bomba atómica. Tenían 450, no sé, kilos o libras, ahora no puedo recordar, lo cual sería suficiente para 10 o 12 mil millones de bombas. ¿Por qué es importante este número? Porque Kuchma le vendió a Irán a través de todos esos canales secretos, eso lo sabemos con certeza. 12 misiles con un alcance de 3,000 kilómetros que estaban preparados para que ¿Cómo se sabe que Kuchma vendió 12 misiles? Bueno, hay un montón de información, se la puedo enviar, simplemente hay muchísima información al respecto. 6 directamente a Irán, 6 a China a través de proveedores chinos y de nuevo se sabe que llegaron a Irán. Es decir, hasta el día de hoy es información completamente abierta. 12 misiles, no sé si se llaman balísticos o no, no lo sé, pero que pueden volar 3,000 kilómetros han sido entregados a Irán y se les pueden poner cargas nucleares. En consecuencia, sí, y se envió a cierta cantidad de científicos desde Ucrania, y eso ya es, por así decirlo, información a medias, por eso lo digo de inmediato. DCTA, la OTAN es lo primero. En tiempos de Kuchma, durante el mandato de Kuchma, sí, envió. Sí, durante el mandato de Kuchma, sí. Los envió allí, por así decirlo, para enseñarles cómo, en realidad, equiparlos o hacer algo más por el estilo. Es decir, entregaron los misiles
todos apuntados exactamente a Israel, a ningún otro lugar, porque ellos decían todos los días que si tuvieran armas nucleares, borrarían a Israel. Antes de la guerra, allí antes había 600 personas asignadas a Atomu, hasta donde yo sé. Antes de la guerra, justo antes de la guerra, no había unas 600 personas o algo así que Aerosatom se llevó cuando Trump empezó a bombardear Israel. Así es. Por eso el hecho de que allí trabajaran especialistas nucleares rusos es indiscutible, al menos en el último año. Y no eran pocos. Sí, sí, sí. En Rusia después trabajaron todos estos años, sí. Entonces, sabemos, bueno, además de que Ucrania votaba constantemente en contra de Israel y todo eso, y ya, por así decirlo, en general se negaba junto con Rusia, junto con Irán, en el bloque contra Israel. Sí, por así decirlo, ese tipo de, digamos, desde el punto de vista de Israel, un comportamiento antisemita. Entonces, porque ser anti-israelí es ser antisemita, e incluso los drusos son simplemente judíos que viven en el territorio de Medio Oriente. Yo, por ejemplo, viví allá, ahora vivo aquí. Tal vez regrese a vivir allá, así que soy un judío que puede ser tanto malo como bueno. Un buen judío es el que no vive en Israel y un sionista es el que es un mal judío. Bueno, está bien. Entonces, esas 12 bombas estaban prácticamente listas, un poco más, y ya habrían sido colocadas en esos misiles. Y desde ese momento, desde nuestro punto de vista estadounidense, podría haber comenzado lo que se llama chantaje. Por eso, desde nuestro punto de vista, nos vimos obligados, aunque realmente no queríamos hacerlo, a ir allá y empezar a bombardear algo. Pensamos que habíamos bombardeado, pero resultó que en enero no habíamos bombardeado. Ahora, porque bueno, ahí bombardeamos 3 puntos, resultó que, por así decirlo, primero no alcanzamos todo lo que necesitábamos y segundo, ellos lo restauraron bastante fácilmente. Ahora, en otros lugares. Ahora bien, la tarea de Irán, nosotros, disculpa, sabíamos perfectamente que Irán tiene esos túneles subterráneos a entre 300 y 500 metros bajo rocas de basalto, que no íbamos a llegar hasta ahí. Sabíamos que ahí hay misiles, sabíamos que ahí hay electricidad, agua, comida y cosas por el estilo. Y sabíamos, como ellos dijeron muchas veces, que en el momento en que empecemos a pelear con ellos, van a cerrar el estrecho de Hormuz. O sea, por eso teníamos una tarea mínima obligatoria y una tarea máxima que era lo que queríamos lograr. Antes de la tarea mínima, eso lo respondo ahora. Y empiezo a responder a tu pregunta, disculpa por esta introducción tan larga, como que todavía no me conecto del todo. Es largo, pero todavía siguen diciendo mi nombre hasta el final. No te cansáis, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, nuestra tarea mínima era la siguiente. Privar a Irán de la posibilidad en los próximos 5 a 10 años de hacer algo en el sentido militar, tanto en lo nuclear como en lo convencional. Y durante esos 5 a 10 años formar una coalición a través de los acuerdos de Abraham. Y por así decirlo, abrir posibilidades, tal vez construir un canal, tender un oleoducto o algo más. Y privar por completo a Irán del arma llamada Hormuz. ¿Qué hicimos? Los retrasamos al menos 5 y posiblemente 10 años, y durante estos 5 años vamos a hacer muchas cosas que antes no pudimos hacer, porque Irán incitó a los árabes que viven cerca de Israel, en Gaza, a organizar una masacre. Esto se hizo para que no firmáramos, para que Israel no firmara los acuerdos con Arabia Saudita. Ahora vamos a volver a firmar esos acuerdos y en estos 5 años en los que retrasamos a Irán, vamos a llevar, digamos, la situación a donde queríamos. Es decir, Irán ya no tendrá el poder que tenía antes. La meta máxima era un deseo, no era obligatorio, pero era un deseo. Y si resultaba que su gobierno caía, no cayó, pues ni modo, logramos lo más importante. Bueno, veamos qué firma Trump mañana o pasado mañana. Y entonces, por supuesto, quedarán completamente claros los resultados de esta guerra. León, muchísimas gracias, de verdad. Siempre es maravilloso e interesante hablar con usted. Creo que continuaremos estas conversaciones porque la situación en el Golfo Pérsico es sumamente interesante. Me gustaría discutirlo con usted, así como el Estado de Israel, así que muchas gracias, pero eso es una conversación aparte y muy grande. Hasta pronto, un abrazo. Gracias, adiós. Adiós.